Para el tema de hoy vamos a encontrarnos con una oportunidad de corregir cosas que vienen desde lo más profundo, y para eso pues sin duda vamos a necesitar la ayuda de nuestro Dios, quien tiene la capacidad de hacerlo. Vamos a usar varios versículos que nos hablan de consecuencias por tener en algún momento, ¿verdad? Digamos que esta actitud que viene desde lo más profundo, y pues vamos a ver cómo solucionarlo a medida de la escritura y de diferentes acontecimientos. Bien, el versículo principal que vamos a utilizar se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. Allí nos muestra la escritura: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok, aquí hay algunos detalles. Primero, nos manda a mirar bien, nos manda a observar, nos manda a, a detenernos un momento, ¿verdad? Y en esto pues también nos invita a ser detallistas, ¿verdad? Em, Dice que esto puede llegar a frenarnos, puede llegar a permitirnos no seguir avanzando correctamente, a limitarnos en lo que pudiéramos alcanzar. Pero si leemos el versículo anterior vamos a entender un poquito más mirando el contexto. Vamos a leer el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces nos habla ya de estar en comunión con el entorno, con los que nos rodean. Algunas personas pueden decir, bueno, pero es que yo no soy moneda de oro para caerle bien, ¿verdad? Y con esto pues se pueden justificar. Pero realmente aquí la escritura nos está diciendo que debemos procurar. Procurar quiere decir que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que esto se haga. Debemos tomar el ejemplo de Jesús. Aunque Jesús en muchas fue una ocasión de visto como que no estaba haciendo las cosas bien, pero estas personas, si ustedes analizan, estas personas, había una corriente de personas que estaba en contra de él como tal, pero él procuraba de alguna u otra manera el bien con todos. Siempre van a haber personas que van a ser opositoras, pero no quiere decir que no debemos poner de nuestra parte para andar en paz, en santidades apartados, como personas diferentes. Aunque la corriente pues diga, pues ya este es el patrono, no te preocupes por eso, tienes que avanzar así, pues no. La escritura nos orienta a vivir en comunidad, en paz con los que nos rodean. El versículo que le sigue, el cual fue nuestro texto, el que le sigue a nuestro texto, es el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, allí encontramos la historia de Esaú y de su hermano Jacob, donde Esaú era el mayor, y siendo el mayor, el primogénito, tenía la responsabilidad de guiar y la bendición de siempre recibir doble porción, y además de, al contar con la ausencia de su padre, el primogénito tenía la oportunidad de seguir guiando a la familia y de ocupar el lugar pues del padre como tal, en la dirección y el sostén del hogar, en las riendas. Y si se dividían las partes, pues el primogénito siempre llevaba la mejor parte,
por el hecho de tener esta responsabilidad, no solo en ese momento, sino que durante toda la vida que tuvo de primogenitura, fue cargado de muchas responsabilidades. Entonces es como algo justo, pues. Pero aún así él no valoró este acontecimiento o esta oportunidad, o digamos así, esta primogenitura. Y de esa manera encontramos que él fue, eh, digamos que liviano, él fue apresurado, él fue, él no fue sabio, él miró la cosa como algo insignificante, no valoró la responsabilidad que tenía. De hecho, si ustedes quieren conocer de esta historia, pueden dirigirse al libro de Génesis en el capítulo 25 y ustedes pueden ver cómo Rebeca, quien era estéril, a pesar de esto, pues pudo obtener la bendición de parte de Dios, y de allí pues desde su embarazo podía notar que había gran dificultad, porque sentía que había mucho movimiento, y era que estas dos criaturas que estaban allí en su vientre, desde el vientre se estaban peleando. Entonces el Señor le mostró, ella consultó, y el Señor le mostró que, bueno, que de allí vendrían dos naciones, y que dos grandes naciones, y que el menor gobernaría o dominaría al mayor. Esto es algo que se le había profetizado, y ella conocía de esto, y de hecho ella procuró, de hecho usted va a notar que ella tenía preferencia ante su hijo menor, que era Jacob. Y bueno, allí la historia nos relata cómo Esaú, pues sencillamente con un plato de lenteja, vendió su primogenitura, y luego trató de recuperarla cuando vio que no podía recuperarla, porque ya su papá le había dado la bendición al menor, aunque su papá quería dárselo al mayor. Pero bueno, ustedes allí pueden encontrar la historia mejor. Lo cierto es que él trató de recuperar su primogenitura, y como no pudo, después procuraba desde lo más profundo matar a su hermano menor, para así obtener de nuevo la primogenitura. Hay cosas a veces que si no las corregimos en el momento, pueden llevarnos a tener consecuencias graves que no vamos a corregir tan fácil como en su tiempo que pudimos corregirlo. Entonces, por esa razón, es importante que nosotros nos autoevaluemos. El versículo nos envía a visualizarnos, a detenernos y a valorar las cosas que tenemos, a valorarlas, a convivir con lo que tenemos, a convivir en el medio donde estamos, a sociabilizar con las personas. Cuando encontramos una palabra amarga, inmediatamente podemos decir que es una palabra que afecta, que causa cierta molestia. ¿Has tenido episodios amargos en tu vida? Quizás las personas te catalogan por ser una persona amargada. Bueno, fíjate que si han sido episodios, la verdad que estos pueden llevarnos a consecuencias nada gratas. Y si estás viviendo en este episodio constantemente, pudiera decirse, si eres una persona amargada, la verdad es que según la escritura no es la mejor recomendación, y debes corregir esto desde la raíz. De hecho, el llamado que nos hace el estudio de esta hora es para eso. Con la ayuda de Dios podemos, si aceptamos nuestra condición, podemos corregir eso. Entonces debemos autoevaluarnos y debemos aceptar el consejo que viene de Dios. El siguiente texto que quisiera compartir está en Romanos capítulo 3 verso 14. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 3 verso 14. Romanos 3:14
nos dice lo siguiente. Dice de la siguiente manera: su boca está llena de maldición y de amargura. Y está hablando en el contexto general hacia la humanidad. Si usted puede leer desde el versículo 9, encontrará una condición real donde pues dice que incluso no hay justo ni aun uno, en la condición de la consecuencia del pecado, donde todos pues somos colocados a una misma línea de igualdad, donde ninguno pudiera gloriarse más que otro. Simplemente la justicia no va a venir de nuestras acciones o de nosotros mismos, sino que viene directamente de Dios, y por esa razón nos lleva a entender que pues hay una igualdad en la humanidad y es una inclinación hacia el mal. Y por eso pues vemos estas consecuencias en la humanidad, en el ser humano, que suelta palabras que pueden llegar a herir. Pero la escritura también nos habla de que si logramos, en Santiago nos habla de que si nosotros logramos controlar nuestras palabras, la lengua, ¿verdad?, llegamos a obtener sabiduría. Ojalá y que podamos aceptar la recomendación, porque dice que tener amargura nos va a llevar a soltar alguna maldición para los que nos rodean, y a la vez esto nos va a traer unas consecuencias a nosotros. ¿Por qué? Porque usted va a cosechar lo que usted siembra. Si usted está constantemente ofendiendo a los que le rodean, en algún momento te va a tocar bajar, en algún momento te va a tocar volver por ese camino. Así es la vida, ¿verdad? En algún momento fuiste joven, en algún momento lograste crecer, pero pues ya empiezas a descender y vienes de regreso, y a veces pues es doloroso conseguir hogares donde quizás el padre ha tratado tan mal a sus hijos que sus hijos no quieren saber nada de él, y, y bueno, quizás puede estar en una condición de enfermedad, y ya pues, ya para qué, cómo puede devolver el tiempo. Pero hoy, si podemos oír este mensaje, hoy puede ser oportuno, aún si ha sido durante mucho tiempo donde pues no hemos corregido esto. Hoy, aún hoy podemos corregirlo. ¿Por qué? Porque independientemente del grado de afectación que haya, para Dios no hay imposibles, pero debe haber un reconocimiento de nuestra condición. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, entonces nosotros aceptamos la solución que viene de Dios y no viene de nosotros. Por esa razón, debemos evitar esta raíz de amargura que nos lleva a afectar a los que nos rodean y a nosotros mismos. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 23, encontramos algo que también nos va a orientar a alejarnos un poco de ese egoísmo que tiene como consecuencia, digamos que mirar las cosas de manera errada. A veces el egoísmo que está en nosotros nos desorienta y no nos deja, ¿verdad?, valorar lo que nos rodea. Estamos hablando de un acontecimiento de los discípulos de Jesús, quienes estaban, haciendo la obra del Espíritu Santo, estaban sanando a las personas, estaban, digamos así, sirviéndole a la sociedad, y mostrando que realmente si había una consagración y si aceptaban el llamado que Dios les estaba haciendo, pues su vida podía cambiar, e incluso no solo su vida, sino que
el ambiente que les rodea también podía cambiar. Entonces encontramos allí esta historia interesante y donde va a mostrar también cómo, cómo el estar desorientado puede ser por consecuencia de de una amargura. Bien, esta desorientación era para un hombre llamado Simón, quien pues vio que los discípulos estaban haciendo todas estas obras de bien, pero él lo miró de manera egoísta como una oportunidad para obtener ganancias. Y les pidió a los discípulos que pues que le dieran de este poder que ellos tenían, que él les iba a pagar porque le proveyeran de esto, porque él quería también este, darle solución a los demás, pero que los demás le dieran dinero por esto. No quería hacerlo de una manera como la estaban haciendo ellos, gratuita. eh, no quería hacerlo así. Él quería en realidad era satisfacer sus necesidades más que la de los demás. Ese era el objetivo. Y por eso en el versículo 23 encuentra esta respuesta. Debido a que yo no sé si alguna vez tú has tenido la oportunidad de mirar más allá de las palabras que alguien te presenta y tú puedes ver sus intenciones. Pues fíjate que sí, eso es una realidad. En algún momento tú miras las intenciones de los demás y, y por consecuencia, pues, aunque las palabras parece que están mostrando un camino, pues quizás ese camino es totalmente contrario. Entonces el instinto te muestra un panorama completo. Bueno, así los discípulos le dieron esta respuesta en el versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Allí le dijeron. Esta desorientación que tenía este hombre tenía una raíz y muchos de nosotros no queremos aceptar eso. Y en la profundidad es donde está el problema, allá en lo más profundo. Y si no corregimos el problema desde la raíz, vamos a seguir cargando con estas consecuencias negativas, vamos a seguir desorientados en la vida y no vamos a valorar en algunos momentos las circunstancias y nos vamos a perder de, de hacer lo correcto por culpa de estos problemas que se deben atacar a profundidad. Quiero que me acompañen a un hecho donde también pues había algo amargo y solamente Dios pudo solucionar esta amargura, aunque en este caso no fue de una persona, pero sí este, para Dios no hay imposibles porque la naturaleza misma obedece al mandato de su creador. Y esto nos lleva a entender que nosotros somos creados por Dios. El que nos creó puede solucionar aún problemas desde nuestra infancia, aún problemas que llevamos heredados por la cultura, por nuestros padres. Aún así, estos problemas que son profundos pueden tener una solución de parte de nuestro creador. Así que nos vamos al libro, perdón, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 22. Libro de Hechos, capítulo 22. Éxodo, perdón. Éxodo, capítulo 22. Bien, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, corrijo, verso 22 en adelante hasta el verso 26, encontramos la historia de un acontecimiento donde el agua era amarga. Y vamos a leer desde el verso 22. E hizo Moisés que partiesen Israel
del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Bueno, era algo que la naturaleza ya tenía allí durante mucho tiempo, pero aún así pues Dios pudo hacer el cambio. Dios pudo solucionar el problema de raíz de la manera que pues ellos jamás habían pensado. Pues fíjate que así de sencillo puede ser la solución que viene de Dios. Dios puede solucionar cosas que estén a profundidad. Dios puede solucionar cosas que incluso vengan desde nuestra naturaleza. Pues para Él no hay, perdón, para Él no hay imposibles. No hay imposibles. Ese es el Dios de lo imposible. Y, y sí vale la pena dejarnos moldear por este Dios creador. Aceptemos el reto. Y aquí en los siguientes versículos dice que hay una condición que nosotros debemos eh, aceptar. Porque después que Dios hace el cambio en nosotros, nosotros debemos continuar en sus caminos para que así esto demuestre realmente que somos hechura suya, que somos hechos a su imagen y semejanza. Dice el versículo 25, el versículo 26, perdón. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué bonito, ¿verdad? Con este versículo vamos a ir concluyendo. Él puede darte la sanidad que tanto necesitas. Él puede ayudarme a mí en mi defecto. Él puede ayudarme a mí incluso a orientarme. Él puede guiarme. Tienes que verlo como una realidad, como que realmente lo necesitas. Realmente lo necesito. Es un asunto que va a cambiarte no solo a ti, sino que también va a ayudarte a vivir, convivir, a tener un entorno, digamos así, que positivo y que realmente vale la pena. Bueno, confiemos en el Señor, no dudemos, para Él no hay imposibles. Que tengas un feliz momento al tener un encuentro sincero con nuestro Creador, y que puedas también continuar disfrutando de esta sanidad constante, de esta renovación y de esta sabiduría que viene de lo alto. Que el Señor te bendiga.